Esto es Lowpod, tu red de podcasting. Si quieres que te ayudemos a crear tu proyecto o estás interesado en formar parte de la plataforma, mándanos un correo a contacto.lowpod@gmail.com. Lowpod, ¿nos oyes? Con la debacle aparentemente imparable de Ciudadanos, se abre una coyuntura especialmente importante para el Partido Popular. Los liberales clásicos y los votantes más centristas que abandonaron la formación azul para adherirse a la formación naranja están describiendo cada vez más una trayectoria de regreso y de reunión en torno al Partido Popular, que si juega bien sus cartas podría encontrar un camino directo y claro para reconquistar el espacio hegemónico dentro de la derecha que tan disputado tiene aún hoy en día. La existencia de competidores directos tanto a su derecha, con los ultraconservadores de Vox, como a su izquierda, con los liberales de Ciudadanos, ha obligado al Partido Popular a hacer movimientos ideológicos y a resignificar sus discursos para mantenerse vivo en un espacio electoral lo más amplio posible. En un primer momento parece que se optó por escorar el programa y la retórica a la derecha, intentando así minimizar la incidencia de la fuerza emergente de Vox. Esta estrategia llevó al Partido Popular a obtener el peor resultado de su historia, con 66 diputados y el 16,6% del voto. Tras el rapapolvo electoral, Pablo Casado anunció públicamente su intención de reconquistar el centro político y de volver a postular el Partido Popular como una fuerza amplia pero moderada. Esta estrategia le funcionó algo mejor, ya que la repetición electoral de noviembre permitió a los populares recuperar hasta 23 escaños y situarse en los 89, principalmente a costa del desplome de Ciudadanos. Sin embargo, el sorpresivo auge de Vox, que se situó en los 52 escaños, también dejó patente que un acercamiento demasiado explícito del PP a posiciones centristas puede suponer a la larga cederle la totalidad del espacio de la derecha más radical a sus rivales directos, lo que limitaría las posibilidades de los populares para poder volverse a coronar como el partido más amplio, que incluya en su seno todo aquello que esté a la derecha del PSOE. Por lo tanto, se está dando en el PP un juego de equilibrios, que tendrá su primera prueba de fuego con las elecciones autonómicas de Madrid, donde parece que el estilo más beligerante y revoltoso de Isabel Díaz Ayuso podría dar resultado a la hora de limitar el crecimiento de Vox y engullir al antiguo electorado de Ciudadanos. Sobre el tiempo dirá cuál de las dos almas del Partido Popular se impondrá y definirá los parámetros en los que evolucionará el nuevo proyecto de partido. Veremos si es cierto aquello de que la solución a Vox está en Ferraz. Hoy es el segundo episodio de Política Joven y discutimos del rumbo y la esencia del Partido Popular de ayer, de hoy y de mañana. Pero como nos gusta mantener la pluralidad en los debates de Lowpod, hemos decidido designar como moderador al socialista de confianza, Carlos Portolés, quien les habla. Voy a ser yo quien modere hoy el debate. Además, hoy tenemos con nosotros a tres habituales y a una persona que se estrena en esta casa. En primer lugar, tenemos a mi compañero del alma querida, mi contrapeso fejoísta y socioliberal y copresentador de Dos Cabalgan Juntos, Jorge Molina. ¿Qué tal estás, Jorge? Hola, Carlos. Pues bueno, tú lo has dicho, ¿no? Eres el peligroso socialista en este en este ambiente de moderados y centro o derechistas, ¿no? Según quién. Bueno, también tenemos al brazo beligerante de Lowpod, el presentador de Ciudadano Cero, Luis Jimeno. ¿Qué tal estás, Luis? Hola, Carlos, encantado de saludarte a ti y a Jorge, a Pablo y a David. Un placer estar en este nuevo programa aquí en Lowpod, como siempre. Y también tenemos a Pablo Moreda, que ya es un habitual en nuestros programas y al que, por cierto, yo conocí como el margallista. ¿Qué tal estás, Pablo? Muchas gracias. Buenas tardes. Y por último tenemos a todo un presidente del PP de Villalba.
David Higuita. ¿Enguita? ¿No es Enguita? ¿Es Higuita? Enguita. Perdón. No, es que me ha hecho gracia porque lo has leído David como... Enguita y presidente del PP de Villalbilla, no de Villalba. Joder. Cuando Lo nada, siento es que mucho, me ha hecho gracia como me lo he has dado leído, una. porque lo has leído como si fuese americano. ¿Sabes? Lo ha leído como dudando. Pero Claro, o sea, David Enguita, ¿no? Perdón. Presidente del PP de Villalbilla y portavoz de Jóvenes en Libertad. Esto sí lo he dicho bien, ¿verdad? Esto lo he dicho perfecto. 1 de 3. Que por cierto, he leído hoy que vas en las listas del Partido Popular. ¿Me equivoco? Correcto, voy en las listas de Isabel Díaz Ayuso para el día 4 de mayo. Bueno, pues le damos la bienvenida a nuestra casa, que bueno, que a partir de hoy también es la suya, a Lowpod. Y bueno, vamos a dar comienzo a este debate. Voy a lanzar una pregunta más general para ubicarnos todos. La pregunta es, para vosotros, ¿qué es, qué fue y qué será el Partido Popular? Empezamos, si os parece, con David. Bueno, pues yo creo que el Partido Popular fue aquel partido que, en los momentos más difíciles de España, que fue en esa transición y en ese periodo posterior, supo aglutinar diferentes ideologías, sensibilidades y partidos políticos, haciendo esa reconstrucción del centro derecha liberal, en lo que pasó de ser Alianza Popular al Partido Popular, englobando al partido libertario en ese momento, o liberal, y otros muchos partidos que durante estos últimos años son precisamente esos partidos y esas sensibilidades que han habitado dentro del Partido Popular los que han hecho o los que han conseguido las mayores cuotas de bienestar social, económico y liberal que hemos tenido los españoles en los últimos años, que los que ha tenido la posibilidad el Partido Popular de gobernar tanto a nivel nacional como en aquellas comunidades autónomas donde lo han hecho, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, donde llevamos más de 25 años disfrutando de esas cuotas de bienestar, o como lo están disfrutando ahora los andaluces con ese nuevo gobierno, o en Galicia también es uno de los gobiernos más alargados en el tiempo. Y lo que es hoy en día el Partido Popular es ese centro derecha, ese centro que es el único capaz de sumar para derrocar a la izquierda de los gobiernos, y lo que será, volverá a ser pues ese partido que volverá a aglutinar todos esos partidos que durante un cierto modo de vida han ido existiendo para intentar fiscalizar ciertas políticas que han venido más que a sumar, a restar y a dividir el voto. Entonces yo creo que volverá en no muy poco tiempo a volver a ser ese partido que aglutine todo ese voto de centro derecha, porque es la única forma real que existe para que un partido político gobierne que no sea la izquierda. El único partido que hoy en día puede sumar es el Partido Popular. Yo no digo que Vox en su momento pueda llegar a sumar, pero nunca va a tener la fuerza que tiene el Partido Popular, precisamente porque Vox solo tiene ciertas sensibilidades, pero el Partido Popular, y gracias también a la integración que están empezando a hacer también de militantes, afiliados y cargos políticos de Ciudadanos, está volviendo a ser ese partido de diferentes sensibilidades. No creo que haya solo dos sensibilidades, como habéis comentado al principio de la introducción. Creo que el Partido Popular tiene otras muchísimas sensibilidades políticas, y dentro de un futuro pues va a seguir teniendo mayor conocimiento de esa fusión que están haciendo con otras personas que vienen de diferentes partidos políticos, porque en el caso, por ejemplo, de Madrid, hay gente que no solo viene de Ciudadanos, o sea, tenemos gente que viene de Independiente, en el caso de Toni Cantó, que aparte de estar en Ciudadanos, pues estuvo en Unión, Progreso y Democracia, pero contamos en nuestra base ideológica en la Comunidad de Madrid con mucha gente que viene de otros partidos políticos que vienen a sumar al proyecto de Isabel Díaz Ayuso. Luis. Bueno, así como un poco introduciendo el tema, ¿no?, que has planteado en la introducción, Carlos, que me parece muy interesante. Estoy de acuerdo con David con que el Partido Popular es un gran partido que históricamente ha integrado muchísimas sensibilidades, pero yo creo que vivimos ahora mismo en una situación política en la que precisamente esto es algo que se penaliza a los partidos, ¿no? El votante muchas veces tiene la sensación, en algunos casos, de que precisamente el hecho de que un partido intente abarcar el mayor número de sensibilidades posible hace
que precisamente la sensibilidad en concreto donde se ubica ese elector, ese votante, pues quede un poco desatendida, ¿no? O sea, lo que viene siendo lo de que quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y quizá este ha sido uno de los factores que ha producido el desencanto en gran parte del antiguo electorado del Partido Popular, pues que ha hecho que posteriormente se hayan ido a Ciudadanos y a Vox. El votante de Ciudadanos lo que pasa es que está migrando, está volviendo al Partido Popular, pero el de Vox va a costar mucho más que haga ese retorno, ese camino de vuelta a casa, ¿no? ¿Moret? Sí, pues para mí el Partido Popular yo creo que fue y debe seguir siendo la casa común de todo aquello que se sitúa a la derecha del Partido Socialista, ¿no? Lo fue cuando Aznar consiguió transformar al Partido Popular en un partido de centro, como comentaba aquí en alguna otra ocasión, transformando el ideario, pero sobre todo con pequeños gestos que también son importantes en política, ¿no? Moviendo al Partido Popular de los conservadores, del grupo conservador en Europa, al grupo parlamentario popular europeo, que es el partido genuinamente de centro, ¿no? Creo que el Partido Popular supo aglutinar todo aquello que se situaba a la derecha del Partido Socialista, y creo que lo puede seguir haciendo, no solo, como comentaba David, integrando personajes, ¿no? o cromos de otros partidos, ¿no? Eso es importante, sí, pero si no se consigue tener yo creo que mucho más importante que eso es tener una idea y un proyecto de partido, porque si no será imposible aglutinar a todo el cuerpo electoral. Creo que el Partido Popular ha sido la casa de todo aquel que sienta un compromiso fuerte con la libertad, y ha sido un partido que ha dado mucho a España, que le ha dado los mejores años, como decía David, de bienestar. Ha puesto a España en un sitio y en la relevancia a nivel internacional. Con ellos ha conseguido rebajar el problema crónico que tiene España en cuanto al desempleo, ¿no? El Partido Popular ha dado mucho a España y creo que lo puede seguir dando, manifestándose, y como lo hizo, como se hizo en la transición, ¿no? Siendo un partido de centro. La transición se hizo gracias a dos partidos de centro, el Partido Socialista y la UCD. Creo que el Partido Popular puede seguir dando mucho desde una posición moderada, centrada y atractiva. Jorge. Bueno, yo creo que el Partido Popular es un proyecto pues muy exitoso, ¿no? Yo creo que los datos así lo reflejan, ¿no? Cuando has sido capaz de gobernar en España durante más de 15 años y luego tienes un poder territorial tan amplio y tan diverso como el que tiene el Partido Popular, pues refleja que el Partido Popular ha sido un proyecto muy exitoso, que consiguió vencer a Felipe González, lo cual no era sencillo en aquel entonces, ¿no? En los años 90 en España, y que también ha sido un contrapeso necesario para garantizar la estabilidad del sistema político, ¿no? Del bipartidismo, que con sus pros y sus contras, pues bueno, le ha dado estabilidad a un país como el nuestro, que quieras o no, pues es uno de los, quizás de los mayores déficits que tenemos desde mi punto de vista en España, es la escasa estabilidad, ¿no? Que eso luego, pues evidentemente perjudica en muchos sentidos, ¿no? Claro, es un proyecto exitoso que actualmente está en reformulación, pero es normal, quiero decir, cuando un partido está, y le pasó lo mismo al Partido Socialista, acostumbrado a coexistir en su espacio, bueno, no a existir, que no existan rivales reales en su espacio, y de repente surgen no ya solo uno sino dos, pues es normal que el partido tenga que reformularse. No es fácil, los partidos, al igual que las empresas, pues tienen unas dinámicas, y no es fácil pues cambiar del día de la noche a la mañana, porque bueno, es un poco también lo que mencionaba Luisji, ¿no? Lo que no puedes hacer es cambiar de la noche a la mañana para tratar de convencer a todo el mundo, porque eso lo que provoca es también quizás un cierto desencanto entre algunos votantes, ¿no? Por lo tanto, es un partido en reformulación que lejos de lo que algunos auguraban y auguran, yo creo que tiene futuro, y su futuro yo creo que pasa por seguir siendo la alternativa al Partido Socialista, gran alternativa, una alternativa de centro-derecha, que es donde realmente yo creo que se tiene que ubicar el Partido Popular, porque es donde se ubica la mayor parte de la población, en el centro y en el centro-derecha. Jorge, Sí. perdona, ¿te puedo interrumpir? Sí. No, bueno, realizando una apreciación sobre lo que has dicho tú y también sobre lo que acaba de decir Pablo. Bueno, Pablo describe al Partido Popular como un partido, me parece que así, de hecho, el propio partido lo define en sus propios estatutos, ¿no? Un partido de centro reformista, que es una definición que el Partido Popular ya introdujo en los años 90, en la época de Aznar, precisamente pues para derrotar a Felipe González, ¿no? Y al PSOE, ¿no?
que era este acercamiento, este giro al centro famoso. Parece que es un giro eterno, porque el PP nunca termina de girar al centro y nunca está cómodo en la posición en la que se encuentra, ¿no? Bueno, yo creo que el Partido Popular siempre ha estado en el centro, realmente. Yo creo que en los últimos años, evidentemente, ha tenido que reformularse, pero por lo que digo, porque han surgido nuevos competidores. Pero esto también pasa en el mercado. Yo qué sé, si tú eres una empresa láctea y no tienes competencia en tu sector y de repente surgen dos empresas, pues te tienes que reformular. Quiero decir, el Partido Popular en los últimos años, pues de manera para unos más acertada, para otros menos acertada, con diferentes cambios de discurso, pero es evidente, me parece que se ha tenido que adaptar. Pero yo creo que el Partido Popular, con Jorge, Rajoy, por ejemplo, sí que estaba cómodo en el centro. De hecho, ellos se presentaron en las elecciones de 2011 como un partido de centro reformista y obtuvieron una mayoría absoluta y un poder territorial amplísimo, ¿no? Pero bueno, Jorge, en el año 2011, efectivamente, que fue cuando el PP llegó al poder, yo creo que en este país, desde luego, es mucho más fácil ser centrista o ser moderado cuando se está en el poder que cuando se está en la oposición. Porque el Partido Popular de las anteriores elecciones, las del 2008, no era precisamente tampoco un partido centrista. Pero era ese Luis, partido que era beligerante contra la ley de la... Sí, pero era un partido de centro. El propio Congreso de Valencia de 2008, Rajoy define al Partido Popular como un partido de centro. Y creo que es una pregunta que quiere hacer Carlos, si no me equivoco. Bueno, es que precisamente eso nos lleva ahora a la siguiente pregunta que quería plantear. Decía antes David que no existen dos almas en el Partido Popular, que existen muchas almas en el Partido Popular, y estoy de acuerdo. Realmente es un partido que ya desde su propia fundación aglutinó muchas sensibilidades distintas y muchos pequeños partidos que venían de espacios políticos divergentes. Sin embargo, quizás se podría decir que si no dos almas, sí que hay dos tendencias o dos estrategias posibles dentro del Partido Popular que se dibujan en este nuevo escenario, que sería el giro al centro, como comentabais, o un acercamiento a posiciones más ortodoxas de la derecha clásica, se podría decir. Por lo tanto, os lanzo esta pregunta. ¿Con cuál de los dos partidos populares os sentís vosotros más cómodos? Y si creéis que realmente, ¿cómo puede ser la convivencia interna dentro del Partido Popular entre estas dos tendencias? ¿Cómo se moverá el Partido Popular? ¿Cuál debe ser el espacio que afiance, ¿no? De alguna forma, ¿cuál será el proyecto de futuro en estos términos? Y bueno, empezamos esta segunda pregunta ahora por Jorge. Bueno, yo creo que la clave la has dado tú en el inicio y hay una palabra que yo creo que refleja lo que es el Partido Popular, que es equilibrio. O sea, yo creo que el Partido Popular no puede aspirar pero igual que el PSOE, cuando trataba de imponerse a Podemos y ganar las elecciones, el Partido Popular no puede tratar de ganar unas elecciones a nivel nacional sin un equilibrio. Pues es difícil, ¿no? Y puede sonar incluso paradójico, pero yo creo que se necesita un equilibrio entre quizás un estilo pues más duro, más de contrapoder a Sánchez, como el que representa Díaz Ayuso, y un estilo más moderado, como el que puede representar Núñez Feijóo. Quizás ya no tanto moderado en cuanto a políticas, pero sí en cuanto a discurso, ¿no? Que muchas veces hablamos de moderado y nos centramos más que en las políticas, pero luego habría que ver qué es una política moderada y cuál no, pero en el discurso, ¿no? Un discurso más beligerante y un discurso más moderado, ¿no? En ese sentido. Pero yo creo que, ya te digo, la clave es el equilibrio, y para el Partido Popular, para ganar al PSOE tiene que conseguir ese equilibrio, porque ese Partido Popular, para vencer en unas elecciones, tiene que atraer votantes, si teniendo en cuenta el 1 es la izquierda y el 10 la derecha, pues desde el 4 casi, o el 5 hasta el 8. Tampoco puede aspirar a ir al 10, a lo mejor alguien del 10 les vota, pero no creo que deba aspirar a eso, ¿no? Entonces la clave es esa, el equilibrio. Es evidente, como dice David, que en el Partido Popular hay muchas sensibilidades. Pues es normal, hay muchas sensibilidades porque es un partido con una gran implantación territorial. Quieras o no, cada territorio tiene sus propias características, tiene sus propias retóricas, y eso pues da lugar a mucha diversidad interna. Por lo tanto, yo creo que lo importante es el equilibrio entre las dos almas, o entre las sensibilidades que haya, pero sobre todo, más que el equilibrio, que sea un equilibrio con sentido, y me explico, que no vayamos dando... yo creo que el Partido Popular lo que le perjudica a veces es ir dando tantos bandazos, que eso es algo que le ha sucedido en los últimos años, que yo entiendo que, claro, es lo que decía antes, de repente acostumbrada a no tener competidores en tu espacio y que surjan no uno sino dos, pues vas dando bandazos porque quieres tapar agujeros. Realmente estamos hablando de tapar agujeros, no de ganar el electorado, sino de evitar que se vaya. Entonces yo creo que realmente es buscar un equilibrio, pero un equilibrio sin bandazos, o sea, tener un discurso claro
y eso, evitar los bandazos, porque eso al final aporta credibilidad, que es algo clave en política. Moreda. Sí, yo estoy de acuerdo con Jorge, que la clave está en el equilibrio, ¿no? No creo que exista una dicotomía entre feijóismo o ayusismo, por así decirlo, ¿no? Y el ejemplo está en la realidad, ¿no? Vemos como ambos modelos existen y se encuentran cómodos dentro del Partido Popular, ¿no? El caso de Feijóo y de Díaz Ayuso, ¿no? Que demuestran que, como decía Jorge, el éxito electoral y ganar votantes, ¿no? Se consigue no dando bandazos, ¿no? Y teniendo una posición clara y que no se adapte a cada territorio y queriendo dar y conseguir votos y conseguir escaños allá por donde se mueve, ¿no? Vemos como eso se llama liderazgo. Puede que falte liderazgo en el Partido Popular nacional, porque vemos como en Galicia Feijóo consiguió reducir a Ciudadanos y a Vox. No creo que por el voto útil, sino porque creen que los potenciales votantes creen que Feijóo es el mejor de los candidatos, un dirigente capaz y sobre todo dispuesto a sumar ideas y proyectos. Y el otro modelo es Madrid, ¿no? En el que se puede tener un discurso menos moderado, ¿no? Pero que estamos hablando de que Ciudadanos puede convertirse en un partido extraparlamentario y vemos las encuestas y Vox y las encuestas dicen que Vox va hacia una tendencia bajista, ¿no? Es decir, yo creo que eso se llama liderazgo, ¿no? Carisma, actitud y sobre todo principios. Luis. Habéis hecho habéis hecho todos unos apuntes muy interesantes, ¿no? Pablo ahora mismo acababa de equiparar, ¿no? El estilo o digamos un poco el casadismo, ¿no? Como ya lo llaman algunos en el Partido Popular, con el estilo de Ayuso, ¿no? O sea, yo creo que la diferencia entre uno y otro, conocemos perfectamente ya cuál es el talante y cuál es el perfil de gestión que tiene la presidenta Ayuso, porque sí que es verdad que ha tenido una personalidad tan fuerte que le ha permitido pues granjearse muchos detractores, pero también mucha gente que no apostaba un duro por ella, pero que al final van a ir a votar el 4 de mayo por ella, sin ser especialmente fanáticos del Partido Popular. Pero Pablo Casado, por contra, nunca ha ostentado un cargo de gestión, por lo tanto no podemos saber realmente cuáles serían sus políticas, ¿no? Yo creo que realmente donde se mide la moderación o la radicalidad de un político, ahí discrepo con mi amigo Jorge Molina, no es en el discurso. El discurso, al final, en política, las palabras se las lleva el viento. Lo importante son los hechos. ¿Qué es lo que hacen los políticos? Y allí sí que podemos establecer varias diferencias entre políticos, incluso dentro del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo es, para mí, un político muy moderado, centrista, que ha llevado a cabo una política, digamos, pues de mucha gestión, digamos, con un componente ideológico muy reducido en este sentido. Pero tú realmente sabes las políticas de Feijóo. O sea, tú realmente sabes qué hace Feijóo. O sea, yo creo que le decimos que es moderado por el discurso, por las casas de confrontación, Jorge, no por las políticas que hace. No. El discurso es muy moderado también, pero yo estoy hablando de las políticas. Estoy hablando de su política fiscal, que sí que es verdad que es una política parecida a la de otras comunidades donde gobierna el Partido Popular, pero también su política lingüística, donde tiene una política que yo equiparo mucho pues a la de los presidentes del PP cuando gobernaban en la Comunidad Valenciana y en Baleares, que es una política no muy agresiva a la hora de potenciar las lenguas cooficiales, pero que tampoco, digamos, tampoco yo creo que se encaja con lo que Vox, con las reclamaciones de Vox, que sería un poco pues la derecha más radical y más defensora pues del castellano en este caso, ¿no? Yo creo, de verdad, yo sinceramente creo, porque Carlos preguntaba, ¿no? Entonces Carlos preguntaba, ¿cuál es de los dos modelos del Partido Popular, ¿no? De estas dos almas, que, bueno, podrán ser muchas, ¿no? Pero al final la gente se queda con que hay un PP moderado y un PP más radical. ¿Cuál es la que prefiere? ¿Cuál es la que prefiero? Yo la que prefiero es la del modelo centrista, porque tiene que haber algún partido que recoja votos del centro derecha, y eso Vox nunca lo va a hacer. Hay un sueño húmedo que tienen
muchos analistas políticos y muchos periodistas y también muchos políticos, que es de un retorno al bipartidismo. Y yo creo ahora mismo que eso es materialmente imposible, porque el electorado del Partido Popular nunca va a sumarse en bloque al proyecto de Vox, pero tampoco va a ocurrir lo contrario. Una grandísima parte de la actual masa de votantes de Vox nunca volvería al Partido Popular, por las grandes diferencias que hay entre los dos proyectos políticos. Así que yo creo que los dos partidos están condenados a entenderse, pero deben de dirigirse cada uno de ellos a un nicho de votantes en concreto, y el del PP, pues al centro. El PP hace bien girando al centro, es lo suyo. Bien, bueno, más adelante, de hecho, plantearé una pregunta sobre este tema, sobre Núñez Feijóo. Ahora, bueno, le doy paso a David. Bueno, os está escuchando atentamente a todo y bueno, hay cosas que quiero matizar, aclarar también desde mi postura directamente interna dentro del Partido Popular, porque creo también hay cosas que hay que contextualizar ciertos periodos, tiempos y circunstancias que hemos vivido en España. Habláis de la mayoría absoluta de Núñez Feijóo, pero es que Núñez Feijóo ya venía teniendo mayoría absoluta antes de la existencia de Ciudadanos y antes de la existencia de Vox. Núñez Feijóo no ha tenido que hacer frente a casos de corrupción como hemos tenido que hacer frente a, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, donde veníamos de una mayoría absoluta y donde en esa legislatura de la mayoría absoluta tuvo que dimitir la propia presidenta, en este caso Esperanza Aguirre, por 2 casos de corrupción de 2 consejeros suyos, algo que a nuestro electorado bueno, pues no le sentó bastante bien. Y luego también hay que contextualizar, porque claro, decís que Pablo Casado no acaba de liderar el partido del Partido Popular. Hay que contextualizar también que Pablo Casado, desde que llegó a presidir el Partido Popular, hemos tenido elección tras elección tras elección. O sea, me refiero, es muy difícil empezar a guiar un partido cuando a lo largo de estos 3 años que lleva como presidente, todos los años ha tenido que hacer frente mínimo a 2 elecciones por año. Entonces es muy difícil, y sobre todo cuando tienes a un electorado que vamos a situarlo un poco, y luego si quieres os cuento un poco también, o intento reflexionar con vosotros sobre cuáles son esos valores que el Partido Popular tiene, porque yo creo que es que el Partido Popular está en el centro siempre. La cuestión es que a nivel mediático hay ciertos medios de comunicación que intentan mover al Partido Popular, pero yo creo que el Partido Popular se ha sabido mantener, pese a las políticas que han intentado arrastrarle en el centro que siempre ha estado, que es esa España de ciudadanos libres e iguales, en la defensa de la libertad individual. David, tampoco es malo no ser de centro, quiero decir, el PP... No, yo no digo que no sea malo hablar de centro, pero me refiero que muchas veces nosotros mismos intentamos comprar los discursos de ciertos medios de comunicación o cierta propaganda que viene de la izquierda, que nosotros mismos criticamos al partido, cuando si tú realmente coges el día a día del Partido Popular, ves que la defensa de los ciudadanos libres e iguales, la defensa de la libertad individual, la economía de libre mercado, el Estado de Derecho y la garantía de todos los ciudadanos, una nación segura con vocación de liderazgo internacional, son los principios y valores del Partido Popular. Otra cosa es que en políticas concretas y en proyectos de ley concreto que se debaten en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular tenga una defensa y luego haya personas del Partido Popular que no opinen igual que opina la mayoría del grupo. Pero es que esto ya no se refiere al Partido Popular, se refiere, como he dicho antes, a las sensibilidades de cada uno de los diputados y las aspiraciones dentro de cada grupo municipal o de cada grupo político tenga que tener, o las presiones que hagan. Pero luego, hablando un poco de Vox y de Ciudadanos, por lo menos lo que a mí me ha tocado vivir en estos 2 años de gobierno en la Comunidad de Madrid, y que realmente es donde Vox está intentando implantarse más, porque, claro, es que en Galicia Vox no tiene implantación y Feijóo tiene mayoría absoluta, es que ya la tenía antes. Pero es que la cuestión real es que Ciudadanos ha intentado vender, y eso sí que ha sido una muy buena estrategia de Albert Rivera antes de irse, que ellos eran de centro, cuando la realidad es que la legislatura anterior a la que estamos viviendo ahora, el 65,3% de las leyes que iban al Congreso o a la Asamblea de Madrid, Ciudadanos votaba con la izquierda. Entonces, realmente los movimientos no siempre son del Partido Popular. Otra cuestión es cómo intenten vender esos movimientos, pero lo que te digo es que la realidad, antes de esas elecciones, donde Albert Rivera salió diciendo que solo se iba a pactar con el Partido Popular porque veía que con Podemos y con el Partido Socialista de Pedro Sánchez su electorado estaba más que abocado a votar al Partido Socialista, Albert Rivera, como una forma de salvar Ciudadanos,
aseguró su futuro al voto del centro-derecha, cuando realmente las políticas de Ciudadanos en todos los parlamentos eran mayoritariamente votar con el Partido Socialista. Y en cuanto a Vox, yo te lo puedo decir, cuestión, por ejemplo, de la Asamblea de Madrid, Vox es como el hermano menor que no tiene la mayoría de edad, que dice cualquier barbaridad y todo el mundo le aplaude y le grita porque la barbaridad que dice, bueno, pues todo el mundo la compra porque es muy bonita, pero una cosa es lo que se comenta y otra cosa es gestionar. Y cuando gestionas, muchas veces las políticas que tú presentas no es cuestión de que no se apliquen, no porque tengas complejos, sino porque hay temas que son legales que tú no te puedes inmiscuir en ellos, porque entonces estarías entrando en ciertos delitos, ¿vale? Entonces la cuestión de Vox, el mensaje que ellos lanzan es muy bonito, está muy bien, pero es lo que te digo, una cosa es cuando tú estás en la oposición, que queda todo muy bien y cualquier barbaridad que digas queda muy bonito, pero cuando estás gobernando las cuestiones no son tan fáciles. Entonces, cuando hablamos del liderazgo de Pablo Casado, es que también es muy difícil construir un liderazgo cuando prácticamente todos los años tienes unas elecciones. Cuando no son las de Cataluña, son las del País Vasco. Cuando no son las del País Vasco, son las de Galicia. Cuando no son las de Galicia, son las de Andalucía. Cuando no son las 3 nacionales que hemos tenido. Cuando no las municipales, autonómicas, europeas. A ver qué político en España construye un liderazgo en 3 años cuando vas a elecciones por 2 años y tienes a un competidor como vos y a Ciudadanos intentando competir contra el propio electorado. Y tú, sin moverte del centro político de España, que es el que te asegura la presidencia del gobierno, que es realmente a lo que estamos intentando construir todos a nivel municipal, autonómico, que es volver otra vez al Palacio de la Moncloa, en este caso con Pablo Casado. Sí, antes de cederte la palabra, Carlos, simplemente a raíz de lo que dice David, yo creo que refleja un poco también la importancia que tiene el relato actualmente en política, ¿no? Que decía antes Luis que realmente a los políticos les definen los hechos, pero por ejemplo Vox, yo creo que es un ejemplo claro. Vox no gobierna en ningún lado, me parece que gestiona, no. Tiene 5 alcaldes en toda España, estamos hablando de datos marginales, hasta... Ya no solo es que no gobierne, hasta es que Compromís, no les interesa gobernar. No, claro, porque claro. Cuando estás gobernando, tu discurso se cae. Claro, entonces, exacto. Ese es el problema que también... Y le ha pasado a Podemos. Le ha pasado a Podemos que claro, desde fuera, pues pero le pasa a todos los partidos, ¿no? Quizás a Ciudadanos no tanto porque no vende un discurso tan utopista, ¿no? Desde mi punto de vista, utópico, ¿no? Vox y Podemos venden un discurso utópico que realmente luego vas a llegar a gobernar. Pues vamos a derogar el sistema de las autonomías. Pues luego llegarán y verán que eso es imposible. Más necesitan consenso. Las autonomías presentándose a unas elecciones autonómicas. Exacto, ahí es a lo que voy. De sí ya es incoherente de manera que lo quieras ver. Estoy de acuerdo, pero al final es lo que digo, que yo creo que el auge de Vox, que no gobierna ningún... Ahora miraré los datos, pero me suena que tiene 5 alcaldes en toda España, o sea, estamos hablando de un dato... exactamente 5, sí. Pero, ¿y por qué crece Vox? Por relato, o sea, estamos hablando por lo que dicen realmente a los políticos, pues ojalá les... valiera lo que marcase la agenda política fuesen los hechos, ¿no? O los actos, pero realmente es muchas veces el discurso y ahí se refleja el crecimiento de Vox, yo creo. Y ya te cedo la palabra, Carlos. Bien, bueno, como este debate marcha un poco solo porque vosotros somos aquí, no hace falta moderador. No queremos dejar al peligroso socialista al frente. Me alegro que así sea porque está siendo muy interesante. Y bueno, ya que hablabais de Vox, pues saltamos a una pregunta a este respecto, empezando ahora, si os parece, por David. La pregunta sería, que es algo que se ha debatido, yo creo que de forma incluso interna dentro del PP, ¿cómo debería ser la relación del Partido Popular con Vox? ¿Os parecería bien que se diera, por ejemplo, luz verde a formar hipotéticos o futuros gobiernos autonómicos de coalición con Vox, que vayan más allá del apoyo extraparlamentario? ¿Debe haber un acercamiento o un distanciamiento con Vox como formación política? Y sobre todo, una cuestión que yo creo que incluso a nuestros oyentes que estén planteándose votar el Partido Popular les interesará escuchar. ¿Cuáles son, si se pueden enumerar, si se pueden explicar, cuáles son los principales o los más importantes elementos diferenciadores entre ambos proyectos, el Partido Popular y Vox? Empezamos por David. Bueno, pues, a ver, la pregunta que me haces yo...
prácticamente no te la sabría responder como tal, porque yo creo que es más la pregunta que tiene que contestar alguien de Vox, que es realmente quien tiene problemas con el Partido Popular. Yo también siembro una pregunta que luego, si queréis, la podéis recoger o no. ¿Un partido se fiaría de otro cuando le hace una moción de censura a ese propio partido? Porque la moción de censura, cuando la gente dice, no, es que Pablo Casado ha roto con Vox. Bueno, es que realmente la moción de censura de Vox iba contra Pablo Casado. O sea, una moción de censura que de primeras nace muerta, no puede seguir para adelante con el apoyo de un partido institucional como es el Partido Popular. Otra cuestión es que los votos hubieran sumado y hubiéramos sacado a Pedro Sánchez de la Moncloa, que es el deseo de cualquier otro español. Pero cuando dicen, es que el Partido Popular y Vox tienen mala relación, no, es que es lo que decía antes, es que a Vox no le compensa aplicar ciertas cosas porque su discurso se cae. Os pongo un ejemplo muy claro, por ejemplo, con el tema que es muy polémico del PIN parental. Cuando aquí en Madrid se nos acribilla con el PIN parental, pero es que el PIN parental aquí ya existe. O sea, me refiero, aquí en Madrid un padre ya decide libremente si su hijo quiere o no que asista a un curso extraescolar, que es realmente lo que vos está proponiendo. ¿Qué debate hay con el PIN parental? ¿Por qué Vox quiere vender al Partido Popular como acomplejado si realmente son las políticas del Partido Popular, en este caso las políticas que Esperanza Aguirre empezó a construir de libertad en la Comunidad de Madrid? Ya existe ese PIN parental, le puedes llamar como tú quieras, pero son políticas que ya existen. ¿Qué pasa con estas cuestiones que dicen, es que con Vox no nos entendemos? No, es que es muy difícil entender a Vox, porque, y además ahí sí os puedo asegurar que Isabel Díaz Ayuso el verano del 2019 se la dio por todos lados, cuando era la única que no filtraba ni negociaciones, ni medidas, ni imposiciones. Sentar en una mesa de negociación a Ciudadanos y a Vox, cuando por la mañana decían una cosa y por la tarde decían lo contrario, es que es muy difícil. Entonces, cuando hablamos de romper o aliarnos o qué políticas tenemos que tener con Vox, es que lo primero que tiene que tener Vox es claro qué políticas quieren para la Comunidad de Madrid. Pero cuando hablo para la Comunidad de Madrid es para los 179 municipios, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid. Porque lo que tú no puedes ser es en una asamblea regional hablar de generalidades o de cuestiones que son a nivel estatal. Entonces, para intentar buscar posiciones comunes con Vox, primero tenemos que conocer cuáles son las políticas que Vox propone para la Comunidad de Madrid, para los madrileños, o para los andaluces en Andalucía, o para los gallegos en Galicia, o para cualquier otro territorio. Entonces, yo creo que, y además yo soy partidario de que si el próximo 4 de mayo, por ejemplo, en Madrid, la suma hace que Vox tenga que entrar en el gobierno, yo soy partidario de que Vox entre en el gobierno, pero porque si Vox entra en el gobierno, van a entrar en el gobierno muchas personas que han estado en el Partido Popular como consejeros anteriormente. Puede ser Enrique Íñigo de Luna, que estuvo en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento de Madrid. O sea, me refiero, cuando hablamos de Vox, no hablamos de un ente desconocido, hablamos de gente que estuvo en el Partido Popular y que en un cierto momento el Partido Popular dejó de contar con ellas y se fueron a Vox para intentar tener una salida política. Que esa salida política vuelva en un retorno a sumar para una coalición, pues a mí me parece estupendo. Sí que es cierto y es verdad que yo creo que Vox no está en la misma fuerza que estaba hace unos años, igual que no está Ciudadanos, igual que no está Podemos. Entonces también tenemos que medir las fuerzas. Si Vox, según las encuestas, está perdiendo apoyo, no puede entrar en un gobierno, sino que lo tendrá que apoyar de manera externa. Pero yo soy de los que en el Partido Popular soy partidario de que no tenemos que vetar a Vox en ningún gobierno, que todo lo que sume para intentar que la izquierda no gobierne es bienvenido para los ciudadanos porque no lo agradecerán, pero también creo que ha llegado el momento de que Vox intente aplicar políticas concretas y correctas para los ciudadanos, que no hablemos de generalidades porque las generalidades no benefician a un ciudadano normal de a pie. Moreda. Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice David, ¿no? Yo creo que los partidos tienen que tener tres cosas fundamentales. En primer lugar, una idea de España, ¿no? En segundo lugar, tiene que tener una estrategia y luego un liderazgo. Y cuando todo eso lo tienes claro, que es lo que yo y creo que alguna parte de los ciudadanos pueden achacar a la actual dirección del Partido Popular, y tienes capacidad de atraer a los votantes que se fueron del PP, pues por lo que hablábamos alguna vez aquí, ¿no? La crisis de las 3 Cs, Cataluña, corrupción y la crisis. Cuando tienes la capacidad, insisto, de atraer a los nuevos votantes, puedes empezar a plantearte si puedes pactar con el partido que ahora recoge y encarna los votantes que se fueron de tu partido, ¿no? A mí lo que me asombra es que
por otra parte, ¿no? Se demonice tanto a Vox, pero no lo hagamos tanto con Podemos. Es decir, ambos se sitúan fuera del juego de lo que se llama democracias liberales, ¿no? Y de ahí yo creo que el Partido Popular no se puede mover. Insisto, no puede desvirtuar su ideario, ¿no? Aquello que le define y que lo define como un partido de centro, como comentaba también en alguna otra ocasión, un compromiso férreo con libertades y con derechos, separación de poderes, economía social de mercado, no únicamente economía de mercado, social de mercado, multilateralismo y europeísmo militante, ¿no? Y muchos de esos parámetros Vox no los tiene. Es decir, en la moción de censura Vox demonizaba a la Unión Europea, llamándola que era una asociación de estados comunistas que acogía una deriva, bueno, en fin, decía unas barbaridades que nadie las entendía, ¿no? Yo tengo buenos amigos en Vox y comparto con ellos pues, el patriotismo que tienen y el amor a España, ¿no? La defensa radical de la unidad de España. Ahora bien, tienen una concepción distinta a la manera en la que hay que vertebrarla, ¿no? Ellos apuestan por un modelo centralista y creo que el Partido Popular se encuentra también en esa opinión de que España es un Estado autonómico, no es un Estado centralista como algunos quisieran, tiene diversas opiniones, tiene diversas lenguas y eso es lo que enriquece a España, ¿no? Vox rechaza el multilateralismo, por ejemplo. Vox lo hemos oído a lo largo de toda la pandemia, achacando y demonizando a organizaciones mundiales como la OMS, como tantas otras, ¿no? Y yo no solo creo que en esas instituciones, creo que hay que reforzarlas, ¿no? Entonces, creo que el Partido Popular no debe comprar ni desvirtuar aquello en lo que siempre ha creído. Y otra cosa es si lo que hablamos son las elecciones de Madrid, ¿no? No estamos hablando de un proyecto para España, sino el de una comunidad autónoma, ¿no? Y aquí se decide qué modelo económico queremos para Madrid, qué modelo de libertad queremos para Madrid y sobre todo conseguir que la gente entienda que en estos momentos de pandemia es absurdo construir una dicotomía entre salud y economía, ¿no? Como muchos nos hacen pensar. Y creo que una cosa es hablar de un proyecto de España en el que creo que Vox no podría estar, y otra cosa es hablar del modelo que se quiere para Madrid, ¿no? Jorge, Vox, pues yo estoy muy de acuerdo con Pablo, ¿no? Yo creo que realmente se vio, y también con David, ¿no? Yo creo que no tiene que ser el PP el que explique qué le diferencia de Vox, sino tiene que ser Vox el que explique qué le diferencia a ellos del PP, porque al fin y al cabo, si tú te pones a mirar quiénes fundaron Vox o quiénes son algunos de los diputados de Vox en el Congreso, pues nos daremos cuenta que muchos de ellos proceden del PP. Por lo tanto, habrá que preguntarle a esas personas qué les ha hecho cambiar para pasar del PP a Vox, ¿no? Bueno, y luego también, hombre, pues tendrán que explicar ellos porque son ellos los que demonizan constantemente al Partido Popular, ¿no? Que a mí es algo que, permíteme que diga, que me sorprende. Por ejemplo, hay un diputado de Vox por Valencia que se llama Víctor, no sé cuál es, pero que demoniza al Partido Popular y ha sido diputado del PP entre el año 84 y 2015. Hombre, a mí eso me llama la atención, ¿no? Ser diputado del PP durante 31 años y de repente demonizar al partido en el que has estado más de 30 años, pues me llama la atención. Por lo tanto, yo creo que es Vox el que tiene que reflejar qué le diferencia del PP. Y ya lo reflejó, como decía Pablo. Ignacio Gil Lázaro, ¿no? Eso sí, Ignacio Gil Lázaro, exacto, así es. Y ya lo ha dicho Pablo, yo creo que la moción de censura demostró realmente lo que es Vox. Yo creo que para empezar Vox pues es un Podemos de la derecha, ¿no? Pues es un discurso populista, es un discurso muchas veces deconstructivo que no tiene en cuenta el consenso, porque yo creo que es algo que en política hay que tener en cuenta, ¿no? Porque al final, y esto se nota mucho en Cataluña, tú no gobiernas para tus votantes, tú gobiernas para todos. Y esto se nota en Cataluña. Los independentistas parece cuando hablan que solo gobiernan para los suyos, pero oye, no, gobernáis para todos. Y eso es igual. Y entonces hay que tratar de aplicar unas medidas que sean, partiendo, claro, de tus convicciones ideológicas, pero que medianamente haya cierto consenso, ¿no? Y creo que Vox, en ese sentido, pues hay mucho ruido y poco constructivismo. Y luego, bueno, como bien decía Pablo, pues están en contra del multilateralismo, en contra de la Unión Europea. Bueno, es que al final no deja de ser esto un fenómeno global. Ya lo hemos visto
en Estados Unidos, lo hemos visto en Brasil con Bolsonaro, lo ves también en algunas partes de Sudamérica, bueno, y en otras partes del mundo, ¿no? En Europa, por supuesto, con Salvini o Giorgia Meloni en Fratelli d'Italia, y son, al final son discursos, me da la sensación, muy proteccionistas. Son discursos muy proteccionistas, contrarios a las élites. Gente posiblemente ha visto como la crisis del 2008 ha empeorado la vida que tenían antes de que esta llegase, y su forma de enfocarse de cara al futuro pues es con un proteccionismo, pensando que hay que protegerse buscando un enemigo que está fuera o incluso dentro del país, en este caso la ideología contraria, y es un discurso que parte de eso, ¿no? De populismo, del miedo, del odio, incluso al contrario, y eso ha surgido de izquierda y a derechas, y por lo tanto yo creo que el PP, la diferencia con Vox es clara y se vio en la moción de censura. El PP es un partido mucho más centrado, un partido más proclive a construir que a deconstruir, un partido que respeta las diferentes sensibilidades y un partido que tiene por lo tanto futuro desde mi punto de vista. Luis. Carlos, bueno, lo que preguntabas era, ¿no?, que si ¿cómo debería ser la relación entre el PP y Vox partidos, y diferencias programáticas que hay, o incluso orgánicas que hay entre el PP y Vox como proyectos? Las diferencias programáticas e ideológicas o dogmáticas, como prefieras llamarlo. ¿Se me oye bien, Carlos? Perdona. Sí, se te oye bien. Vale. Que hay entre ambos partidos. No es que no estén, sino que es que debe de haber diferencias sustanciales entre ambos partidos. Si precisamente lo que quieren es abrir el abanico de todo lo que está a la derecha del PSOE, no deben de coincidir salvo lo esencial. Es lógico y es sano que el Partido Popular y Vox tengan planteamientos muy distintos. Ahora, eso no significa no obsta para que no estén condenados a pactar entre sí. Yo entiendo que haya mucha gente en el Partido Popular a la que le desagrade Vox y que no quieran verlos en pintura, y que lo más indeseable que puedan pensar es llegar a pactar con lo de Vox para formar un gobierno, que es uno de los pactos más importantes que se pueden hacer entre partidos, ¿no? Que es al final compartir, ser compañeros de cama. Pero es que no hay otra alternativa. Porque, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, si el Partido Popular gana las elecciones el próximo 4 de mayo sin mayoría absoluta y solamente suma los 69 diputados en la Asamblea de Madrid con Vox, es que ningún otro partido que no sea Vox le va a apoyar. Claro, entonces, cuando hay esta contradicción de es que el Partido Popular y Vox no deben de pactar, que es una frase que repite hasta la saciedad la izquierda, también con toda su lógica, pero a la vez la izquierda nunca se ha ofrecido a apoyar, ni siquiera mediante la abstención, un gobierno del Partido Popular, cuando en el caso del PSOE gobiernan distintas comunidades autónomas con partidos como Compromís, Geroa-Bai, el PNV en el País Vasco, MES en Baleares, Nueva Canarias, Coalición por Melilla, o sea, en Cantabria también gobiernan con partidos de todo signo, de toda condición. Oye, y es legítimo, yo así lo creo, pero bueno, el Partido Popular y Vox, por mucho que a Vox haya gente a la que no le guste, que es lógico, están condenados a pactar entre sí, ¿no? También quería realizar otra puntualización. Es cierto que Vox es una escisión del Partido Popular. Vox proviene del PP y, como dice Jorge, hay muchísimos miembros de cargos activos de Vox que vienen del Partido Popular. O sea, el propio Santiago Abascal fue diputado en el Parlamento Vasco, procurador en las Juntas de Álava, concejal por el Partido Popular durante muchos años. Y el propio Ignacio Garriga también viene del Partido Popular. Bueno, incluso su fundador, Ortega Lara, también ha estado históricamente vinculado al PP. Hay y el Vidal ejemplo Cuadras. que ponía, ¿no? Ignacio Gil Lázaro, Alejo Vidal Cuadras, que fue líder del Partido Popular en Cataluña. Ignacio Gil Lázaro fue diputado desde tiempos de Felipe González, o sea, muchísimos años diputado en el Congreso. Toda esta gente viene del PP. Pero sí que es cierto que sí que es cierto que Vox da la sensación de que una parte de su electorado no coincide con el votante prototípico del PP, ¿no? Que digamos podríamos ubicarlo en el yuppie, ¿no? En el digamos más urbano del Partido Popular, de clase alta y de clase acomodada, que podríamos ubicar aquí en Madrid, pues en los pueblos como Pozuelo o Majadahonda, ¿no? Vox es un partido que tiene mucho más tirón en las zonas rurales que en las zonas urbanas, que es donde más les está costando derrotar al Partido Popular. En las zonas rurales, en los pueblos del sur de Madrid, del norte de Toledo, en la región de Murcia, pero también en gran parte de Castilla-La Mancha,
Y en Andalucía, en las zonas con mayor nivel de inmigración de Andalucía, Vox está consiguiendo unos resultados muy buenos. Tenemos solamente un precedente de este hecho, ¿no? De que haya un partido, de que haya alguien de derechas que sea capaz de transgredir ese límite del electorado histórico de la derecha para ampliar el abanico. En este caso, Vox, que consiga votantes que anteriormente nunca habían votado al PP, y es Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid, construye, bueno, tiene una gran idea que venía ya de tiempo de Leguina y de Gallardón, que es construir el Metro Sur, ¿no? Una línea de metro que una los pueblos del sur, Móstoles, Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón, Leganés. Esto, el cinturón rojo de Madrid, lo que históricamente se ha conocido como el cinturón industrial votante del PSOE de toda la vida. Esto lo que hizo fue que por primera vez el Partido Popular ganase en esos municipios, en unas elecciones autonómicas. Y según las encuestas, ahora sin Metro Sur, porque Isabel Díaz Ayuso ahora no va a construir otro metro, el cinturón rojo, según la última encuesta publicada esta misma semana, vuelve a teñirse otra vez de azul. Y es simplemente porque hemos dejado... ¿Hay encuestas por municipio ya? ¿O qué? Sí, de hecho Antena 3 la sacó hace 2 días y a lo mejor, salvo Fuenlabrada, que sigue siendo rojo, el cinturón del sur se está otra vez tiñendo de azul, y sin Metro Sur, simplemente porque hemos dejado que libremente la gente pueda trabajar, que es lo que está agradecido aquí en la Comunidad de Madrid cuando nos dicen, no, es que no habéis dado subvenciones, pero qué mayor subvención es que una persona pueda abrir libremente su negocio. Y es lo que tú dices, es que ese cinturón sur y la zona además donde yo vivo, del corredor de Lenares, son los que dan la mayoría absoluta a cualquier partido. Ya no es por ideología, sino es porque se mueven por el beneficio de su municipio. Es que es lo que Vox no acaba de entender de lo municipal, que lo municipal no votan la ideología, votan el beneficio del vecino. Y es donde Vox no está calando su mensaje. Sí, eso es verdad. De hecho, aquí en Majadahonda, muchas de las propuestas que presenta Vox son de índole nacional. Reclamar a Pablo Iglesias no sé qué. Había en verano, creo que hubo una que a inscribir al gobernador de California para traer a Majadahonda las estatuas de Colón. Hombre, pues son cosas que a nivel municipal... Bueno, la última que presentaron, que a mí me tocó en el último pleno de aquí de Villalbilla, que es cambiar el día 8 de marzo, pasar de ser el Día de la Mujer, llamarlo al Día de los Fallecidos por el coronavirus. Es que son cosas que el vecino de a pie pero son cosas que negocio no está. Les funcionan para el relato, que al final es lo que convierte a Vox en un partido, pues bueno, en un partido atractivo para muchos, pues es eso, hablan el lenguaje de la calle muchas veces, ¿no? Es el lenguaje de la frustración en un momento como este, pues tonterías como esas, pues luego les dan cierto apoyo, por paradójico que pueda parecer. Oye, pero a mí de criticar eso me parece un poco falaz, ¿no? Decir que por dedicar o por presentar iniciativas en un pleno o en una asamblea legislativa de este tipo quizá un poco más simbólico, ¿no? Lo de que el día 8 de marzo sea el día de una cosa o de otra. Hombre, decir que eso desvía la atención de las cosas verdaderamente importantes, creo que no es exactamente así. Bueno, yo creo que si tú presentas tres propuestas al mes y 2 de ellas son de ese tipo... Bueno, o sea, cuando tú cobras un sueldo de portavoz o de concejal, es para que estés en la calle atendiendo las demandas de tu vecino. Y si ya no quieres de los vecinos en general, porque aunque tú representas un partido político, representas a todo el municipio, gobiernes o no gobiernes, por lo menos hace el esfuerzo de cuando presentas una PNL poner aunque sea bien el nombre de tu municipio. Porque claro, si tú vives en Villalbilla y presentas una PNL que ponga Pozuelo de Alarcón, pues hombre, es que ni siquiera te has tomado la molestia de cambiar el texto que te han mandado desde arriba. O sea, ya no es cuestión de criticar, es cuestión de trabajar. O sea, a ti se te paga por asistir a los plenos y por necesidades del municipio. Está bien porque el propio Partido Popular, nosotros mismamente, traemos proposiciones no de ley o traemos acuerdos nacionales, pero a lo mejor en ese mismo pleno llevamos 5 propuestas municipales y cuando por lo menos hacemos eso, por lo menos ponemos bien el nombre de los municipios. Es que vos ni siquiera tiene la delicadeza de cambiar los nombres. Es que te puedo hablar de Villalbilla, que de las propuestas nacionales muy pocas veces viene el nombre de Villalbilla, a lo mejor viene Pozuelo, viene Majadahonda, es que eso ya es desinterés por tu municipio. Bueno, abrimos ahora un poco el debate retornando a algo que en torno a lo que habéis hablado bastante al principio, ¿no? Y es figuras de primera línea del Partido Popular como Núñez Feijóo,
que bueno, para el que no sepa, es actualmente presidente de la Xunta de Galicia y que gobierna con mayoría absoluta, y que por cierto se ha pronunciado en numerosas ocasiones como ferviente partidario, pues eso, de lo que hablábamos, ¿no? De un partido popular que vuelva al centro, de un proyecto popular, digamos, más cercano a ese centro político. Pero es que escuché el otro día unas declaraciones suyas, ya de hace tiempo, en las que declaraba, citando textualmente, que el PP debería poder llegar hasta sectores del centro-izquierda. Es la pregunta que os lanzo. ¿Es una expectativa realista que sea un partido realmente tan amplio que llegue incluso a ciertos sectores de la izquierda moderada? Y también esto cobra especial fuerza ahora con la desintegración de Ciudadanos para, plantearse. ¿Hay un espacio en el PP para los proyectos de liberalismo social de centro-izquierda que hasta ahora habíamos podido ver integrados dentro de Ciudadanos? Es decir, ¿puede absorber el Partido Popular ese espacio? ¿Y cómo se construiría un espacio tan amplio, ¿no? ¿Cómo se podría mantener? ¿Es realmente viable un espacio tan amplio? Empezamos por Jorge. Yo creo que eso es posible si tú consigues mover, en vez del relato, consigues poner los hechos en el centro del debate político. Y creo que Ayuso en ese sentido lo ha conseguido en algunos aspectos. Quiero decir, si tú eres un hostelero, por mucho que puedas considerarte socialdemócrata o yo qué sé, o incluso socialista, yo creo que si al final ves que la gestión en el tema de la hostelería de la Comunidad de Madrid ha sido buena, o ha sido positiva para ti, que al final todos votamos pensando en lo que queremos, ¿no? Todos buscamos un futuro próspero, ¿no? A nivel personal y a nivel colectivo. Pero quiero decir, si tú ves que la gestión de la Comunidad de Madrid o de quien sea a nivel nacional te ha beneficiado, quizás puedas renunciar a tus principios ideológicos y votar al Partido Popular. Por tanto, yo creo que Ayuso en ese sentido sí lo va a conseguir. Yo creo, y lo decía David, ¿no? En el cinturón rojo, yo creo que el Partido Popular va a crecer, y va a crecer por una serie de políticas, ¿no? Es normal, y quiero decir, es normal que la izquierda, me sorprende a estas elecciones de la Comunidad de Madrid, después de un año de pandemia, estamos todos estamos agotados. Somos responsables, pero estamos agotados. Queremos empezar a volver a la vida de antes. Estamos cansados de las restricciones. Hay que respetarlas, por supuesto que sí, y hay que encontrar el equilibrio entre salud y economía, no renunciando a uno de ellos, como bien comentaba antes Pablo. Y que la izquierda de Madrid se presente con un discurso, o sea, que el otro día Gabilondo, su propuesta estrella en un acto sea adelantar el toque de queda y cerrar la hostelería. Yo entiendo que, por ejemplo, en estas elecciones de la Comunidad de Madrid, pues haya gente que se considera de izquierdas, que se sienta más partidario del discurso de Ayuso que del discurso de Gabilondo. Al fin y al cabo, en resumen, a la pregunta, a lo que voy ¿es posible atraer a un votante de centro-izquierda? Sí, sí es posible si tú colocas la gestión en el centro del debate político en lugar del relato. Por ejemplo, el PSOE quiere colocar el relato en el centro del discurso político. Es un ejemplo muy claro. La lona que pusieron ayer o el viernes en Callao es un ejemplo claro. O sea, ¿cuál es el mensaje de esa lona? Que votadnos a nosotros para que no gobierne Vox. Ellos quieren poner el mensaje en el centro del debate político, y el PP pretende conseguir poner la gestión. Eso es lo que ha hecho Feijóo en Galicia, es también poner la gestión, que también el relato. No, pero al final la clave es eso. Es complicado a día de hoy por la importancia que tiene el relato, pero si tú consigues poner los actos, los hechos en el centro político, en el centro del debate político, yo creo que sí que es posible atraer a votantes de centro izquierda. David. Bueno, no solo es que sea posible, es que poniendo el caso que es lo que hemos hecho con la Comunidad de Madrid, es que hay socialistas que han dicho que van a votar a Isabel Díaz Ayuso. Te está hablando de Leguina, te está hablando de socialistas históricos del Partido Socialista que dicen que su proyecto en el que ellos han militado durante muchos años no es el que representa a Pedro Sánchez. Claro que se puede llegar a ese electorado. El problema no es solo llegar, es mantenerlo. Y es el problema también que ha tenido el Partido Socialista y Podemos. Es que muchas veces cuando hablamos de esta polarización que ha habido de los partidos nuevos que han venido para que no exista el bipartidismo, por la regeneración, lo que ha traído es inestabilidad. Entonces, cuando la fórmula ya no ha solucionado ningún problema, sino que cada vez
estamos haciendo más elecciones al año, porque ahora estamos desde Madrid, pero probablemente a lo mejor dentro de un mes y medio, 2 meses, estemos hablando de una repetición de elecciones en Cataluña. Es cuando realmente el votante ya no se identifica con proyectos, sino se identifica con políticas concretas. Y cuando están encima de la mesa las políticas, no hace falta ver el color político, sino que hace falta ver el que te identifica con esa política de bienestar. Pero claro que es posible. Y hablando mucho de Galicia, es que la forma de vivir en Galicia no es la de Madrid. Galicia tiene su territorio, igual que Andalucía tiene su ecosistema, y Madrid es la capital de España. Todo lo que pasa en Madrid tiene mucha más trascendencia política, tiene mucha más trascendencia mediática. Y claro que evidentemente si Núñez Feijóo estuviera gobernando la Comunidad de Madrid, por muy buenas políticas que hubiera hecho en Galicia, no estaría ahora disfrutando de la mayoría absoluta. Eso también lo tengo claro. Pero claro que es posible y está siendo posible que muchos votantes del centro izquierda pues voten a Partido Popular en muchas elecciones, ya no solo porque lo diga yo, sino que es que hay muchos socialistas históricos que están saliendo a decirlo. Entonces, claro que es posible. El problema de eso es que hay que mantener ese voto, que es el que pueda hacer que Pedro Sánchez salga de la Moncloa. Entonces, es el camino que tenemos que empezar a seguir ahora de aquí a un par de años que haya elecciones y no se convocan antes a nivel nacional. Y David, te planteo rápidamente, decías, el problema no es solamente atraer ese voto, sino mantenerlo. ¿Significa eso que el Partido Popular, para mantener ese voto de centro-izquierda, podría hacer ciertas concesiones políticas o programáticas a la izquierda moderada? Es decir, ciertos guiños, aunque sea programáticos, a ese electorado. Bueno, es que yo creo que realmente vuelvo un poco a la base de antes. Todo lo que esté en la libertad individual, yo creo que es beneficioso para el ciudadano, tenga de la ideología que tenga. Cuando el discurso se vuelve radical y pierde esa parte liberal, es donde cualquier político, cualquier partido debe parar el continuar con esas políticas. Y hay muchas políticas que nosotros en la Comunidad de Madrid hemos podido sacar adelante con el voto del Partido Socialista porque hemos visto que eran beneficiosas y el Partido Socialista han visto que eran beneficiosas. El problema de todo esto es que estamos inmersos en una campaña política permanente. Entonces, cuando tú en una política intentas buscar un relato y un discurso para intentar contentar a tu electorado, para que no se te vaya Podemos o para que Podemos, tu socio de gobierno a nivel nacional, no se cabree, pues es realmente donde está el problema. Yo estoy convencido de que si Podemos no existiera y si Vox tampoco existiera, habría mucho más acuerdo, porque lo hemos visto en democracia, habría mucho más consenso en temas prioritarios importantes para los españoles. Hay otros muchos que no nos podremos poner nunca de acuerdo con el Partido Socialista, pero cuando realmente España lo necesita, o en el caso, por ejemplo, la Comunidad de Madrid lo necesita, yo estoy convencido de que si Gabilondo no hubiera tenido al teléfono a todo el día a Iván Redondo y a Pedro Sánchez, yo estoy convencido que Gabilondo en su casa muchas veces se ha ido diciendo: yo la política de Ayuso la votaría, pero porque ha habido socialistas que lo han verbalizado públicamente. Y Gabilondo es un hombre sensato, es un hombre honesto y sobre todo es un hombre correcto. Y nosotros consideramos que si Pedro Sánchez no estuviera todo el día tutelando a Gabilondo, claro que había políticas que podíamos haber puesto en consenso con el Partido Socialista, pero por el bien de los madrileños, no por cromos políticos de intentar contentar al Partido Socialista, sino porque es que había consenso en muchas cuestiones que luego, a lo mejor una mesa te decía que sí, salía, te llamaba y te decía que finalmente el Partido Socialista no te apoya. Y es donde realmente está el problema, cuando estamos intentando buscar el relato y polarizar todo para intentar contentar a un electorado porque estás gobernando con Podemos que te puede quitar un 1, un 2% de tu voto. Ahí es donde realmente está el problema que está teniendo en España, que es esa forma de gobernar para intentar contentar a todo el electorado, que es imposible. Uh-huh. Luis, ¿las concesiones de la izquierda son necesarias para construir mayorías en torno al PP? Bueno, si concebimos lo que se llaman concesiones, ¿no? Lo que llamamos concesiones como, digamos, la puesta en común de algunas líneas generales entre partidos, pues para llegar a acuerdos, porque es que si no nunca podría haber acuerdos entre bloques ideológicos. Hombre, claro que son necesarias y por supuesto muchas veces la derecha tendrá que ponerse de acuerdo con la izquierda y viceversa, y tendrán que renunciar algunas cosas de ambos programas. El problema viene cuando es uno quien
debe de renunciar más que el otro, cuando es uno el que se debe de amoldar a las exigencias ideológicas del otro, ¿no? Y allí podríamos entrar en una discusión muy interesante. Pero aquí quería hacer un pequeño comentario sobre lo que ha dicho David, ¿no? Porque David dice que hay socialistas como el expresidente Joaquín Leguina que dicen que no apoyan este modelo del PSOE, ¿no? Y él lo ponía como de paradigma de una parte del electorado socialista que no va a confiar más en la izquierda y que se va a pasar, pues, bueno, que va a apoyar a Ayuso en estas elecciones. Es cierto que por primera vez podría darse una situación que nunca se había producido en Madrid, que es la de un voto dual en unas elecciones autonómicas con respecto a unas generales, ¿no? Porque yo, en mi opinión, lo que observo es que va a haber una parte importante de los que presumiblemente serán los votantes de Ayuso el próximo 4 de mayo, que nunca se les pasaría por la cabeza votar al Partido Popular en unas elecciones generales. Que Ayuso siente mucha simpatía por Ayuso, pero en cambio no piensan lo mismo respecto a Pablo Casado, por ejemplo, ¿no? Es algo que nunca había pasado en Madrid, ¿eh? La política regional en Madrid nunca había tenido grandes sobresaltos, ¿no? Y siempre había habido una correlación bastante rígida, ¿no? Entre las elecciones autonómicas y las generales, algo que no ocurre en otras comunidades autónomas, ¿no? Pero si creo que va a haber un voto dual en estas elecciones autonómicas, no va a ser porque haya gente del PSOE o gente de izquierdas que vaya a votar a Ayuso, sino precisamente porque va a haber gente de Vox que nunca votaría al Partido Popular en las elecciones generales que sí que va a confiar en Ayuso. Creo que en la izquierda hay un rechazo muy fuerte hacia la presidenta Ayuso, eso es obvio. Y solamente hay que ver los ataques constantes dirigidos hacia ella por parte de sus terminales mediáticas, pero también en las redes sociales. Ayuso es un personaje muy denostado por parte de la izquierda, igual que lo podría estar Pablo Iglesias por parte de la derecha. Entonces no creo que se produzcan estos trasvases de votos, ¿no? Precisamente, David, tú que vienes de un municipio como Villalbilla, donde sí que existe esta dualidad de voto, ¿no? Porque lleváis 25 años con un partido local gobernando el ayuntamiento, pero en cambio las últimas elecciones generales las ganó allí Vox, me parece, ¿no? Allí sí que se observa pues cómo la gente se amolda en función de qué se esté votando, pues vota a una candidatura u otra, ¿no? Y es probablemente esto lo que ocurrirá en las mi municipio es complejo, no es tan fácil la lectura, pero bueno, de hecho ganó Ciudadanos, no Vox, pero el municipio de aquí es complejo, no ganó Ciudadanos, la que ganó Vox fue en las autonómicas, no en las nacionales. En las nacionales ganó Ciudadanos y en las autonómicas ganó Vox. Pero en las últimas, la de los 10 diputados de Ciudadanos, sí, del debacle, sí. Debería ser el único municipio de España donde ganó Ciudadanos. Sí, porque aquí tuvo bastante implantación, porque aquí se nos votó para castigar al Partido Popular. Digo que porque aquí hubo también un caso, la única vez que hemos gobernado en Villalbilla tuvimos un caso de corrupción y han pasado tanto tiempo y la gente de Villalbilla sigue recordando ese caso de corrupción que tuvimos en Villalbilla. Entonces es un tema complejo el municipio, porque ya te digo, no es que voten. Sí que es verdad. Perdóname, David, sí que es verdad que eso hay que reconocerlo, que los del PP siempre pagáis 20 veces más por los casos de corrupción que los del PSOE. Claro, han pasado 29 años, que prácticamente son mi edad, y la gente de aquí sigue votando en contra del Partido Popular, sea las elecciones que seas. Bueno, menos esta, que la verdad que en la calle estamos viendo bastante beneficio hacia Ayuso, pero la gente vota en contra del Partido Popular pensando que todos son como el alcalde que tuvo aquí el PP en Villalbilla. Entonces, pues digo que a lo mejor en otro municipio te puedo comprar Lo que pasa es que en Villalbilla, además, es uno de los pocos municipios de España que sigue ganando un partido municipal en las elecciones y con una mayoría absoluta. Pero digo que es un poco complejo el municipio de Villalbilla. Pablo, ¿qué quedas tú por decir? Las concesiones a la izquierda. ¿Es necesaria la izquierda para construir mayorías en el Partido Popular? ¿Cabe una izquierda moderada en el Partido Popular? Cabe una izquierda moderada y cupo en el pasado, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la UCD, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Forofo de la UCD. Lo fue porque fue una unión de votantes y de líderes socialdemócratas, liberales y democristianos, ¿no? Y eso es lo que... Pero que se llevaban a matar entre ellos, ¿eh? Mira cómo acabó el partido, macho. Pero Luis, ¿y qué consiguieron en España? Bueno, fue un partido creado ad hoc para realizar una transición política, pasar de una dictadura a una democracia. ¿Y qué necesita España de nuevo ahora? Pero era un partido un poco instrumental, no era un partido como tal que tuviera una finalidad, ¿no? ¿Sabes? Hombre, es un partido de gestión. Una transición, ¿no? Que yo creo que no es poco.
Sí, pero de alguna forma tú estás diciendo que se puede revivir ese proyecto político de una forma más sólida, ¿no? Como un partido. Y se puede hacer precisamente por lo que decía Jorge, ¿no? Ayuso se ha convertido en la oposición visible a la deriva radical de Sánchez, ¿no? Se ha convertido en la oposición en la que los ciudadanos confían, precisamente porque lo ha conseguido en dos planos, ¿no? Como comentaba antes, en la gestión de la pandemia, negando esa estúpida contrariedad entre economía y salud, disminuyendo los impuestos. Bueno, pese a que se la tachó de insolidaria, de nacionalista madrileña, y sobre todo se ha convertido, y espero y creo que se convertirá, en la unificación de todo aquel espacio que se sitúa a la derecha del Partido Socialista, ¿no? Como una visión unificadora de todo ese espacio de centro, no como sinónimo de lo que muchas veces hablamos de equidistancia, de vacío, de mudo, ¿no? Sino de una alternativa real de defensa radical del ciudadano, ¿no? Y como dicen algunos dirigentes del Partido Popular, que seguro que Luis los conoce muy bien, me estoy refiriendo a Cayetano Álvarez de Toledo, la defensa de todo el espacio de la razón, ¿no? No solo del espacio que se sitúa a la derecha del PSOE, sino el espacio de la razón en contra y contrario a la deriva de Sánchez actual. Bien, perfecto. Pues aquí lo vamos a dejar. Creo que ha sido un debate muy rico, porque ha habido puntos de vista encontrados, y además habéis dialogado entre vosotros y habéis dejado ideas muy muy interesantes, tanto para los que estén de acuerdo con vuestras posturas como para los que no. ¿A ti como socialista te ha gustado, Carlos? Bueno, a mí como socialista me ha parecido interesante. Bueno, pues ya está, ese es el baremo que utilizaremos. Me ha parecido interesante, y bueno, y quería despediros y daros las gracias a los cuatro, especialmente a David, que es la primera vez que viene aquí a un programa con nosotros, y bueno, pedirle disculpas por el lapsus del principio, que no era un intento de boicot de la izquierda, que es que simplemente se me ha traspapelado el guión. Así que bueno, te pido disculpas y te doy las gracias por haber participado en este debate, y a los cuatro. Solo que como tengo la campaña, pues tenemos reuniones de campaña y tenemos que estar ahora en una reunión, pero un placer estar con vosotros y conoceros y debatir con vosotros. David, perdona, ¿en qué puesto vas de la lista, si se puede saber? En el 111. Bueno, oye, si va bien las cosas, lo mismo sales y todo, ¿eh? Bueno, eso ya lo dijo Almeida el otro día, que igual llegamos hasta el 136, pero no, yo conseguir formando parte del equipo de la presidenta y en la Comunidad de Madrid me conformo, y sobre todo estar en Villalbilla para las próximas elecciones, que queda un año y medio para recuperar aquí Villalbilla, así que con eso me conformo. Pero un placer, estar con vosotros. Pues con eso nos quedamos, y bueno, despedimos aquí el segundo programa de Política Joven. Y os instamos a que estéis atentos, porque seguiremos con la programación especial de Leopold para las elecciones madrileñas. Un saludo a todos. Tocando en la principal, su guitarra siempre fiel, duerme junto a él, lo que saca para comer y para él. De vivir siempre fuera de control, busca la ilusión que le vuelva a hacer reír, solo tiene una canción. De frío abrígate con cartones y la piel arrugadas al que es el precio de nacer, lejos del dinero, tan lejos del